Muy buenos días, bendiciones y un abrazo muy especial para todo el grupo, para todos los hijos de YOTBAUG que se están conectando, que están ingresando a la reunión del día de hoy y continuar este estudio que tiene que ver con la emuná correcta, con esa fe que nuestro Padre Celestial quiere que cada uno de nosotros tenga para acercarnos a Él, para salir adelante, para que podamos nosotros sobrellevar todas las situaciones que se nos avecinan en nuestro día a día. Entonces a todos les agradezco mucho su compañía, un abrazo bien especial y bueno, hoy vamos a tocar la parte número 7 de este estudio sobre la emuná, sobre la fe verdadera, y tiene que ver hoy con la justicia de Dios, con esa justicia divina, y vamos a aprender a recibir esa justicia, a conocerla, a cambiar nuestros pensamientos, a verlo de la manera correcta, como en la voluntad de Dios siempre existe la verdad y la justicia. Entonces a cada uno de mis amados, de mis hermanos que poco a poco vienen ingresando, les agradezco a todos mucho, un muy buenos días, un excelente día para todos, e iniciamos con una oración. Padre eterno, bendito y amado YOTBAUG, gracias te damos a ti por permitirnos despertar en este día gozosos, sabiendo que es tu palabra la que nos va a levantar, a edificar, a llenar de ánimo y de fortaleza para este día y todos los que se avecinan. Gracias, Padre eterno, por tu infinita misericordia y bondad, por ese amor tuyo que nos expresas día a día con todas las misericordias que recibimos: el aire, el viento, la salud, el alimento, la paz, ver a nuestros familiares a nuestro alrededor, podernos levantar, todo aquello, Padre Santo, que tú parejas para nosotros es de bendición. Y gracias por tu amor. Queremos colocar esta reunión en tus manos. Cada palabra, Padre Santo, que salga de mis labios, que provenga, Padre Santo, de mi corazón, sea llevado por tu Espíritu a cada uno de mis amados, para que se siembre esa semilla y dé fruto a su tiempo. Gracias. Y bendecimos esta reunión. Bendícenos con tu Santo Espíritu y con ángeles en nuestras casas, allá donde se encuentran cada uno de mis amados, para que pueda, Padre Santo, ellos estar tranquilos, dispuestos y con un corazón firme para recibir esta palabra. Te amamos, Padre, en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén y amén. Entonces empezamos hoy con ese estudio que tiene que ver con la justicia de Dios, ya que día a día hay muchas situaciones que ocurren en el mundo, ya sea en la vida nuestra o en la vida de cualquier persona, y no entendemos por qué sucede esa situación. A veces hay situaciones que suceden y son obvias que pasen en la vida, pero hay otras que no entendemos el porqué, el motivo de lo que sucede. Y uno de los puntos más importantes que existen para demostrar que estamos andando en la emuná verdadera, en esa emuná correcta, es que yo puedo demostrarle a nuestro Dios, a YOTBAUG, que realmente soy fiel y obediente a Él, y que tengo la suficiente bitajón o confianza en lo que Él está haciendo en mi vida. Cuando yo tengo emuná y bitajón, o sea, soy obediente, fiel y confío en Él, se empieza a desarrollar algo en nuestras vidas que se llama la justicia divina. En Mateo 6:33
es un versículo que yo creo que ya todos conocemos. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios, de Yud-Ke-Vau-He, y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, y todas las demás cosas les llegarán por añadidura. Encontrar ese reino de Dios equivale a tener emuna y bitajón, pero se nos dice que también debemos buscar su justicia. Esa es la justicia que nosotros debemos aprender, conocer, comprender de una manera en la que nosotros empecemos a andar en esa justicia. Ahora, todo el mundo desea justicia en su vida. Todo el mundo, yo lo escucho, y más en esta época, como vienen hablando de justicia. Pero para ello, para alcanzar esa justicia, no del hombre, sino de Dios, debemos también nosotros alinearnos a la voluntad del Eterno, a ver las cosas como Él las ve. Así podremos entender y discernir lo que significa cada situación. Si hay algo que nos debemos poner todos los días, son unas gafas de emuná. Esas gafas que nos van a llevar a ver de una manera perfecta la voluntad del Eterno. Esa voluntad que expresa toda su sabiduría. Esa sabiduría que nos lleva a comprender la justicia de Dios. Conectarnos con el Eterno a través de su justicia va a hacer que nosotros recibamos mensajes y respuestas perfectas, que nos van a llevar a comprender también lo que nosotros vamos a cumplir como misión en esta vida. Nos van a llevar también a comprender que necesitamos de ese Elohim que tiene el control de todo en nuestras vidas. No siempre vamos a entender la justicia de nuestro Padre Celestial. No siempre vamos a estar de acuerdo con Él. Pero al final de la situación vamos a decir: era lo mejor. Vamos a encontrar esa respuesta que nos va a llevar a ser mejores personas. Entonces, vamos a iniciar este estudio con 1 Corintios capítulo 8 versículo 2. 1 Corintios capítulo 8 versículo 2, que dice así: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Esto es lo que nos sucede a todos, que creemos saber muchas veces cosas de la vida, respuestas de las situaciones que vivimos y todo, pero al no andar con las gafas de Dios, con la visión de Dios, con la sabiduría de Dios, realmente no sabemos nada. Y este es el primer paso que nosotros debemos dar para empezar a andar en la justicia de Dios. Reconocer que no sabemos nada, que el que lo sabe todo es el Eterno, que nosotros simplemente somos unas personas que iniciamos en un camino de ignorancia hacia la sabiduría. Muy bien, este versículo lo dijo Sócrates, el filósofo griego, de una manera que todos lo conocemos, y él se basó en este versículo para decirlo así: yo solo sé que nada sé. Comprender esta frase, este versículo, va a ser el primer paso hacia recibir la justicia de Dios. Ahora, muchas veces buscamos explicaciones, pero esas explicaciones nos llevan
por el contrario, a desanimarnos más, a desalentarnos más, a llenarnos de tristeza, de angustias, y lo vemos como que nos está pasando algo muy malo en nuestras vidas. Y no encontramos o no podemos ver la bendición que hay detrás de esa situación. Por eso hoy les digo a todos, no solamente vamos a aceptar que no sabemos nada, sino que vamos a empezar a hacer lo siguiente. El segundo paso es no buscar respuestas a las situaciones que se nos presentan en nuestras vidas, ya que solo Dios, Yud-Heh-Vav-He, conoce el plan que Él mismo ha diseñado para cada persona. Jeremías capítulo 29 versículo 11 dice: porque yo sé, y nos dice Yud-Heh-Vav-He, porque yo sé los planes, los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, para daros el bienestar en el futuro. Claro, solo nuestro Padre Celestial conoce ese camino que ha trazado para cada uno. Y ese camino que Él ha trazado para cada uno nos va a llevar a tener paz, a tener bienestar. Pero la palabra dice que ese camino, esa paz y ese bienestar lo vamos a conseguir es al final del camino. No es en el principio, no es en el medio, no. Eso se va a encontrar, pero es al final del camino. Y es porque Él nos quiere dar ese bienestar. Dice que es para nuestro futuro. Claro, no podemos o no tenemos la paciencia para esperar. Por eso, lo primero que debemos hacer es no reconocer, o reconocer más bien nuestra ignorancia. Segundo, no buscar respuestas de lo que nos sucede. Tercero, tener paciencia. Esperar que podemos ir tomados de la mano de nuestro Padre Celestial en un camino que nos va a llevar hacia un bienestar, hacia shalom, o sea, paz en nuestras vidas. Para entender, y aquí empezamos con un versículo que es, Padre, tremendo. Para entender que solo Dios, Yud-Heh-Vav-He, conoce el plan para cada persona, debemos leer con discernimiento el siguiente versículo. Éxodo, y quiero que lo anoten todos, que lo graben todos, que lo tengan en sus vidas, porque aquí vienen grandes respuestas para lo que nos ha sucedido en los años que llevamos en este mundo. Éxodo o Shemot, capítulo 21, versículos 12 y 13. Esos versículos nos hablan sobre las leyes, sobre los actos de violencia. Leyes sobre actos de violencia. Aquí vamos a encontrar algo que nos va a cambiar a nosotros la forma de ver el mundo, la vida. Porque estas son palabras de Yud-Heh-Vav-He. Dice así, Éxodo capítulo 21 versículos 12 al 13. El que hiere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Pena de muerte para el que mate a una persona. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. O sea que si una persona muere por causa de un accidente, no hay pena de muerte.
Pero es que lo tremendo no es esto. Lo tremendo es que fue Dios quien lo puso en sus manos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que Dios lo puso en sus manos? O sea, que fue Dios quien permitió que esa persona falleciera en un accidente. En este pasaje vamos a encontrar lo que tiene que ver con el castigo según la intención del corazón. Ya que si hay premeditación o planificación o preparación de manera anterior o de antesala para hacerle el mal a alguien, o sea, para asesinarlo, el castigo es la muerte. Si una persona planea la muerte de otro, entonces el castigo es la muerte. El castigo es entonces pena de muerte para la persona que mató. Claro hasta ahí, ¿cierto? Ahí va claro. Ahora, si una persona no tiene la intención de matar a otra, sino que por causa de un accidente lo golpeó y muere, entonces lo que sucede es que no hay pena de muerte. Inclusive se nos habla que Dios va a llevar a esa persona a un lugar donde debe huir, donde se debe refugiar. Claro, el castigo a hacer es refugiarse, esconderse, ya que este lugar va a ser un lugar de protección para que no lo maten los familiares de la persona que falleció. Esto es tremendo, este versículo. Este versículo nos puede cambiar la vida si lo sabemos recibir, si lo sabemos comprender, ya que Dios es quien puso en las manos de la otra persona aquella que tenía que morir. En Mateo capítulo 9, versículos del 3 al 4 dice lo siguiente: algunos de los escribas decían dentro de sí, hablaban de Yeshua, este blasfema. Y conociendo Yeshua el pensamiento de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Dios, Yud-Heh-Vah-He, revela a Yeshua lo que los escribas pensaban en sus corazones, ya que los actos de cada persona están atadas a la intención que hay en el corazón de cada uno. Si hay actos de bendición, de bondad, de amor, es porque en su corazón hay amor, hay bondad, hay misericordia, hay paz. Pero si hay actos de maldad, es porque en su corazón hay maldad. Mateo 15, versículos del 7 al 11 primero y luego el 17 al 20. Vamos a leerlo del 7 al 11. Dice así: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando hacia la multitud, Yeshua les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Versículos del 17 al 20. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre,
porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Muchos dicen de sus propios labios que aman a Dios, que creen en Dios, que su fe está puesta en Dios, pero su corazón está realmente lejos de Dios. Lo que realmente mancha al hombre, lo que lo vuelve impuro, es lo que habita en el corazón de cada uno. Por eso nosotros sabemos que el corazón en hebreo es Lev, L, Lamed, B, Beit. Y con esas dos letras, Lamed, Beit, se forma la palabra Baal, al revés. Entonces, cuando una persona dice groserías, habla malas palabras, habla cosas negativas, comete actos en contra de la voluntad de Dios, una persona impura que le gusta emborracharse, hablar chismes, habladurías, que roba, que comete homicidio, que tiene malos pensamientos, falsos testimonios, blasfemias, en fin, es una persona en la cual en su corazón habita Baal y no Yud-Heh-Vah-He. Solo uno de los dos puede habitar en el corazón de una persona, no los dos. O es Baal o es Yud-Heh-Vah-He. Y de acuerdo a quien le entregues tu corazón, ese es el lugar donde va a habitar tu Señor. Y ahí es donde comienza en el corazón de uno a orar la justicia de Dios. La palabra accidente en hebreo es la palabra teuná. Y cuando leímos en el versículo 13 del capítulo 21 de Éxodo, que dice que Dios puso, sino que Dios lo puso en sus manos. Dice así. Entonces, la palabra que aparece allí, Iná, es la raíz de teuná, accidente. Esto nos indica que cualquier accidente que sucede en el mundo donde la intención del corazón no es matar a la persona, pero fallece, no es una casualidad, sino que es algo planeado por Yud-Heh-Vah-He. Entonces fue Yud-Heh-Vah-He quien en su sabiduría, en el plan que diseñó, estaba el accidente. Pero entonces, ¿qué nos quiere decir Dios por medio de los accidentes? La respuesta es la siguiente. Que aquellas personas que estuvieron involucradas en el accidente tienen deudas espirituales, tienen pendientes que tienen que rectificar para poder llegar a ser uno con Yud-Heh-Vah-He. Nuestro Padre Celestial, desde el trono celestial,
está supervisando a cada persona de este mundo. Y desde allí hace llegar su justicia. Por lo tanto, el único que puede entender las cosas de Dios es Él mismo. Nadie más. Solo Él. Él mismo se entiende. Él mismo sabe por qué pasa la situación. Y la función nuestra no es entender el porqué de las cosas de Dios, sino que nuestra función es pasar cada prueba en nuestra vida para acercarme más y más y más a Él, a Yud-Heh-Vav-Heh. Ya que cada prueba tiene un proceso de justicia en mi vida, en la vida de cada uno. Y dependiendo de mi emuná y de mi bitajón, va a ser esa prueba de bendición y voy a subir un escalón más. Pero si no tengo mi emuná y mi bitajón de manera correcta delante de Dios, entonces seguramente no voy a pasar esa prueba y se va a repetir en mi vida. ¿Y por qué se va a repetir? Porque nuestro Padre Celestial, Yud-Heh-Vav-Heh, es un Dios de oportunidades y nos ama tanto que Él quiere que nosotros nos podamos acercar a Él cada vez más y podamos pasar esa prueba que estamos viviendo. Por ejemplo, siempre me pasa lo mismo. Siempre tengo un trabajo que me dura apenas una semana, 15 días, un mes. ¿Por qué me pasa lo mismo? ¿Por qué siempre pierdo el trabajo? ¿Por qué boto tanto dinero? ¿Por qué siempre se me pierde la plata? Ya he montado 3 negocios y todos se han caído. Ya llevo 3 matrimonios y no he podido con ninguno. No he podido formar o crear un hogar. Siempre me dejan, siempre me abandonan. Pero yo vivo enfermo todos los barracos días. Me va mal, no hago sino repetir y repetir años. Aguanto mucha hambre. Todos los días lo mismo. Esas pruebas que se están repitiendo en sus vidas, esas pruebas es porque las han afrontado de una manera incorrecta y no han permitido que la justicia de Dios obre en sus vidas para que puedan subir un peldaño y esa prueba ya no se repita. Dios es justo y Él tiene un plan para cada uno, un plan que nos lleve a tener ese fin que anhelamos, que deseamos. Pero para poder llegar a esa meta, a ese propósito, necesitamos pasar por pruebas, y pruebas que nos van a hacer que seamos personas mejores, personas alineadas con la voluntad de Dios. Claro, hay situaciones que Dios diseña para que afectemos a otras personas. Pero esa afectación a través de nuestro plano, de nuestro propósito, es porque también esa otra persona le sirve, porque Dios lo hace todo perfecto. Y eso que está pasando en mi vida y que está afectando a los demás es porque también para ellos hay un plan perfecto de Dios, para que de una manera individual alcancemos un colectivo hacia nuestro Padre Celestial, para que de una manera individual de lo que me pasa a mí
a mi entorno también llegue a ser parte del pueblo de Dios. Lo que nosotros vemos entonces como accidentes, entre comillas, realmente son situaciones que nuestro Padre Celestial Yud-Heh-Vah-Heh ha dispuesto para traer justicia a este mundo, a nosotros. Y así, a lo largo de nuestra vida, podemos encontrarnos con Él. Entonces, de aquí en adelante, ya no vamos a considerar esas situaciones como algo injusto. Porque eso que estamos viviendo es parte del proceso que nosotros necesitamos vivir para alcanzar la justicia de Dios. Por ejemplo, veamos esto. Una persona llega tarde a una obra de teatro y sobre el escenario, en la obra de teatro, había una persona golpeando a otra de una manera fuerte. Esa persona que llegó tarde al teatro gritó: "Eres un malvado, ¿por qué le pegas de manera tan violenta?". Uno de los espectadores le dijo: "Silencio, deje ver, deje escuchar". Otra persona le dijo: "Antes le está pegando muy suave, debería darle más duro". Claro, el individuo que llegó tarde realmente no tenía toda la información que se requería para evaluar lo que estaba sucediendo. Eso es lo que nos pasa a todos en la película de nuestra vida. Es más, lo que nos pasa a muchos cuando vemos la película de los demás. Juzgamos, nos enojamos, lloramos, nos llenamos de ira, rabia, etc. Pero lo que no sabemos es que realmente no hemos visto todo. Creemos, pero no sabemos. Dentro de sí, nosotros mismos decimos: yo creo que esto es así, que esto está pasando por esto y esto y esto. Pero el único que conoce la verdad de todo lo que sucede es Yud-Heh-Vah-Heh. Salmo 145:20 dice: Yud-Heh-Vah-Heh protege a todos los que le aman y a los malvados destruirá. Yud-Heh-Vah-Heh protege a todos los que le aman y a los malvados destruirá. Pero resulta que una persona que escuchó este salmo, lo escuchó completamente, dijo: ahí está la justicia de Dios. Porque Yud-Heh-Vah-Heh es justo, protege a los que le aman y a los malvados destruirá. Pero otra persona escuchó lo siguiente: Yud-Heh-Vah-Heh protege a todos los que le aman y a los malvados. Se fue antes de que se terminara el versículo y no escuchó lo último. Solamente escuchó: Yud-Heh-Vah-Heh protege a todos los que le aman y a los malvados. No escuchó: destruirá. Entonces esa palabra va a pensar que hay un Dios injusto. Pero es ¿por qué? Porque le falta información. Se fue antes de recibir todo el versículo. Pero otra persona que llegó tarde pudo escuchar lo siguiente: a todos los que le aman y a los malvados destruirá. También va a pensar que es un Dios injusto,
así como al que le falta, así como a cada uno les faltó información para poder evaluar el versículo. Ya sea de una u otra manera, el hombre es muy limitado en su pensamiento, en su forma de ver las cosas y de analizarlas. Es por ello que en Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 7, dice lo siguiente: fíjate de Yud-Heh de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Yud-Heh y apártate del mal. Este pasaje en el libro de Proverbios está en un capítulo que es llamado la exhortación a la obediencia. O sea, la forma como nuestro Padre Celestial nos está exhortando para ser obedientes a Él. Y dice que nosotros debemos ser prudentes en nuestra propia sabiduría. Delante de Dios, andar en una sabiduría, en el propio entendimiento, en la propia opinión, es algo imprudente y que lo puede conducir a uno hacia el mal, a no tener temor a Yud-Heh. Y recordemos que temor es falta de respeto. Por eso cuando leemos en la Biblia que dice el principio de la sabiduría es el temor a Yud-Heh, se nos dice que el temor, que la sabiduría está atada al respeto a Yud-Heh. Y respetar a Yud-Heh es respetar sus decisiones, respetar los caminos que Él ha escogido para mi vida. Así que el hombre, al ser limitado en su visión, no ve el panorama completo de la situación. No conoce el por qué le sucedió esa situación a una persona o a uno mismo. No conoce el pasado de cada persona. Es más, yo, antes de conocer a Dios, no conocía mi pasado. Pero no estoy hablando de mi pasado desde que nací. Estoy hablando de mi pasado, de las vidas pasadas de cada uno, de las reencarnaciones anteriores. Y es por esto que muchos de los accidentes que pasan en este mundo están atados a una vida anterior, ya que en esa vida anterior no se cumplieron los objetivos o las correcciones o las enmiendas que la persona debió haber hecho para alcanzar a Yud-Heh, para cerrar esas puertas de maldición que tenía abiertas en su vida anterior y que están atadas a su alma, al alma de cada uno. Hay que entender, y esto nunca se nos puede olvidar, que el alma es eterna. En cada vida puede cambiar de cuerpo, pero esto tiene un propósito, de ir acercándonos cada vez más y más y más a nuestro Elohim. Corregir algo que hice, algo malo que hice y que me llevó a alejarme de Dios. Pero por eso nadie sabe lo que hizo y lo que vivió en sus vidas pasadas. Nadie sabe por qué un niño llega con un problema físico o mental en el momento que nace a este mundo. Nadie sabe por qué un niño en el transcurso de su vida puede adquirir una condición o una enfermedad
huérfana que le va a ayudar a desarrollar un proceso en esta vida que va a hacer que se acerque a Dios. Todo lo que sucede en esta vida lo tiene planeado Yud-Heh-Vav-He. Y todo es conforme a su justicia y su voluntad. Salmo 143, versículos 1 y 2. Oh, Yud-Heh-Vav-He, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. ¿Cuántos no hemos orado y le hemos pedido a Dios que me perdone, que nos perdone, que nos ayude a salir adelante? Padre, por favor, en medio de las lágrimas, le estoy pidiendo que me ayude. Pero no quiero que traiga justicia sobre mí, pero sí que sea justo sobre el otro. No quiero que me haga nada malo, ni que traiga nada de maldad sobre mi vida, pero quiero que se haga su voluntad. Quiero que me haga mejor persona. Para alcanzar la emuná verdadera se necesitan pruebas. Para conocer la voluntad de Dios y andar la voluntad de Dios necesito limpieza, purificación, santificación. Y eso no se logra con dinero, ni se logra con buenas situaciones en mi vida, no. Se logra en el desierto, se logra aguantando hambre, se logra en medio de una enfermedad, en medio de una división, en medio de una escasez, en medio de la muerte. ¿Y saben por qué? Porque precisamente Yud-Heh-Vav-He quiere desarrollar en nosotros emuná, bitajón y justicia. Esa emuná, esa bitajón y esa justicia perfecta en nosotros, que nos van a llevar mucho más allá de los límites, que nos va a llevar literalmente a tirarnos del suelo a llorar, literalmente a sentir que ya no podemos más. Pero es que es ahí donde se desarrolla nuestro camino y que nos conduce hacia nuestro verdadero Padre Celestial, hacia el Dios que reina en lo más alto de los tronos, hacia Yud-Heh-Vav-He. Así que debemos reconocer que no sabemos nada, para que Yud-Heh-Vav-He nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, nos dé conocimiento, y todo por medio de su Santo Espíritu, de ese Santo Espíritu que habita en nuestro cuerpo. Claro, yo le decía a nuestro padre en medio de esta charla, en medio de este estudio, cuando yo charlaba con él ahí en mi oración, haciendo estos estudios, yo le decía, Padre, ¿por qué no todo el mundo tiene sabiduría? ¿Por qué todo el mundo no comprende estas cosas? Si te buscamos, si oramos, si la pedimos, ¿por qué, Padre? Hay tantas personas que yo les he dicho estos versículos de buscar primeramente el reino de Dios, su justicia y todo lo demás te será dado por añadidura. O les he dicho que Romano 8:28, que todo es para bien a los que amamos a Dios. Todo es para bien. Pero aún así están llenos de temor, de miedo, no ven las cosas como las deben ver. Les he enseñado que tú todos los días
creas cada día y lo ves que es de bendición para nosotros, pero hay gente que se levanta maldiciendo el día, hay gente que se levanta maldiciendo lo que le está pasando, de llenos de ira, de rabia. ¿Por qué, Padre? Me dio una respuesta que, claro, la sabiduría de Dios es perfecta. ¿Por qué, Padre? No lo ven como yo lo veo. No lo ven como hay personas que están a mi alrededor y lo ven. Me dijo lo mismo la respuesta, y es que es muy lógica. Inclusive es una respuesta lógica. Es que en ellos no vive mi espíritu. ¿Cómo les voy a dar sabiduría, entendimiento, discernimiento si en ellos no vive mi espíritu? ¿Cómo quieres que yo los llene de mi espíritu si no hacen sino dañar el templo? Ellos viven engañados porque piensan que en ellos está mi espíritu. Que porque oran, que porque leen, que porque se creen buenos, piensan que mi espíritu habita en ellos. Y una de las formas para saber si el espíritu de Dios, de Yud-Heh habita en mí, es que la visión de él, de Yud-Heh, yo también la tengo. Es alcanzar un nivel de sabiduría de las cosas que suceden alrededor y que me llevan a ser prudentes, a no decir nada, a guardar silencio, a esperar, a estar tranquilo. Porque cuando el Espíritu de Dios habita en uno, ¿sabe qué pasa? Que uno está tranquilo. Porque uno sabe la clase de Dios que está con uno. Y el Dios solamente hay uno, y es el Todopoderoso. Júzguese cada uno. No, yo no los voy a juzgar a cada uno, para nada. No puedo hacerlo. Pero sí les puedo decir palabras para que cada uno se juzgue. Para que cada uno llegue y diga como hizo el rey David. Toma un hisopo y límpiame. Cojan un cosito de esos de un copito. Cojan un copito Johnson y empiecen a limpiarse por todo. Poquito, uno a uno, pedacito a pedacito. Y júzguense a sí mismo. Si es el Espíritu de Dios quien viene, ustedes o no. Claro, yo les puedo decir, a mí me llegan a veces temores y miedos a mi vida. Pero yo, de una. Padre, gracias. Porque ese temor y ese miedo que está llegando a mi vida, ese pensamiento, es nada. Porque yo estoy contigo tomado de la mano. Porque tú sí me fortaleces. Tú me esfuerzas a creer más y más en ti. Yo conozco el Elohim que está conmigo. Se llama Yud-Heh, y Él no me suelta. Por el contrario, Él se fortalece en mis debilidades. Y cuando yo empiezo así, vea, se van esos pensamientos. Porque resulta que el enemigo que intenta ponerme un pensamiento malo, negativo, para que yo me desanime, para que yo me eche al piso, para que yo deje a Dios, abandone al Espíritu de Dios, él dice no. Este man lo que hace es coger algo negativo, algo malo, algo de maldición y transformarlo en bendición. Por eso mejor no lo ataco. O por eso mejor lo ataco, pero apenas yo veo que el hombre está convirtiéndolo todo en bendición, ¡pah!, me voy. Porque él va a empezar a recibir bendiciones, porque la justicia de Dios va a venir sobre él. Porque Dios es justo. En este mundo, uno de los mayores problemas que encontramos es que el pueblo de Dios, de Yud-Heh, no anda en medio de la verdad. Y que anda es en medio de cáscaras de oscuridad. Pequeñas mentiras se han introducido en medio de la verdad. Y esas pequeñas mentiras
son las que han tergiversado la verdad. Una pequeña mentira. Ah, no, es que yo puedo bendecir los alimentos y comer lo que se me dé la gana. Eso no pasa nada. Pablo lo dijo en Gálatas. Mala interpretación, una mentira pequeña que te está dañando la verdad. Ah, no, es que yo celebro el 24 o 25 de diciembre porque es una reunión familiar, no tiene ningún contexto religioso. No, yo celebro Navidad sin problema porque es con mi familia. Es más, listo, yo ya sé que Jesús no nació ese día. Pero es una reunión familiar, es un acto bonito que quiero tener. Pequeñas mentiras. Porque sí, no se está celebrando el nacimiento del Hijo de Dios. Se está celebrando una fiesta de Baal, de un demonio. Ay, que yo me voy a poner la ceniza, la cruz. Porque estoy muriendo con Cristo. Ah. Pequeñas mentiras, no es una cruz donde murió el verdadero Hijo de Dios. Eso es un madero. Y no es una cruz, es la T de Tamuz, de un demonio, lo que se está poniendo cada persona. Pero son pequeñas mentiras que se han metido en medio del pueblo de Dios para que crean algo que no es verdadero, para que crean una mentira en medio de una verdad. Y así, duro esto, y así cuando venga la justicia de Dios, también va a venir la condenación a todos los que han creído esas pequeñas mentiras en medio de la verdad. Claro, no tienen la emuná ni el abitajón. Y como no tienen emuná y abitajón, cuando llegue la justicia de Dios al fin de los tiempos, es esto, ya lo hemos estudiado, es esto, la palabra del Eterno la que nos va a juzgar a cada uno. Una de las cosas más negativas que también hay en la humanidad y en el pueblo de Dios es la forma de juzgar. Es la forma como con nuestras palabras juzgamos al prójimo, juzgamos lo que sucede en el mundo. Y es algo en lo cual todos debemos trabajar. Vemos en noticias. Ayer, por ejemplo, en noticias, un accidente. Una camioneta se estrelló contra una camioneta escolar. 14 niños heridos. Fueron 17 en total, 3 adultos y 14 niños. Y uno decía, ay, es que ese tipo, cómo se le atraviesa a los niños, cómo fue y los embistió, todo eso. No sabemos. No conocemos el panorama completo, la situación completa. No sabemos por qué Dios permitió ese accidente. Por qué Dios le entregó en las manos al hombre de la camioneta blanca estrellar a la camioneta donde van todos los niños. No lo sabemos. No juzguemos. No hablemos cosas que no sabemos. Porque lo que estamos haciendo es juzgar la voluntad de Dios. Muchas veces el enemigo nos quiere llevar precisamente a juzgar la voluntad de Dios, ya sea en nuestras vidas o en la vida de los demás. Hoy estamos aprendiendo que debemos guardar silencio, que al no conocer toda la situación, ni lo que pasó antes, ni lo que va a pasar después, entonces guardemos silencio, seamos prudentes. Dentro de los conceptos de justicia que encontramos es que es el pago o la retribución para cada uno, de acuerdo a una obra, de acuerdo a algo que hayamos hecho. Pero en el judaísmo hay otro concepto de justicia,
Y es un concepto que también quiero que todos nos grabemos. Es ese concepto que nos conduce, que la justicia de Dios nos conduce hacia la dirección perfecta para alcanzar la perfección en nuestras vidas. Esa perfección que es el proceso de limpieza, purificación y santificación para ser parte del pueblo del Eterno. Entonces, estos dos conceptos, el de ser un pago o una retribución justa por una obra que hayamos hecho, ya sea buena o sea mala. Si yo hago algo bueno, pues Dios me compensará con algo bueno. Si yo hago algo malo, Dios me compensará con algo malo. Eso lo encontramos en Deuteronomio 28. Consecuencias de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Pero el segundo concepto es el que nosotros más nos debemos arraigar. ¿Por qué? Porque todo lo que yo haga en la vida, todo el plan que Dios haya diseñado en mi vida es para perfeccionarme, para llevarme a ser una mejor persona y habitar con Él en la eternidad. Ninguna persona que haya pasado por el proceso de limpieza, purificación y santificación, si alguien no lo pasó, o alguien no completó los 3 pasos, o alguien no quiso completar uno de los 3 pasos, no va a ser parte del reino de Dios. Se los garantizo, se los aseguro. No va a ser parte del proceso de Dios, del reino de Dios. No va a poder estar con Él en la eternidad. Va a ser echado al lago de fuego, al infierno, así no exista o se diga que no exista. Listo. Lago de infierno, lago de fuego, infierno, Hades, como se le llame. Va a vivir en la eternidad allí. Es por ello que yo debo empezar a alinear mi visión con la visión de Dios. Alinear mis caminos con la voluntad del Eterno. Porque todo lo que sucede en mi vida es para corregirme. Pero no solamente es para corregirme en cuerpo, también en alma y en espíritu. ¿Dónde encontramos también el primer concepto? El pago como retribución de los actos es donde la Torá es la ley. Y ella me juzga y va a juzgar a toda la humanidad según la emuná, o sea, la fidelidad y obediencia a la palabra de Dios. Y eso lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 6. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 2, versículo 6 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la palabra, a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Pero el segundo concepto, llevar a la humanidad hacia Yud-Heh, hacia la Torah, hacia la perfección, el cual también Dios ha diseñado que es a través de la Torah. Pero esta vez no como una ley, no como mandamientos, no como ordenanzas, no como estatutos, sino como la luz. Esa luz que ilumina nuestro camino, como esa verdad que nos lleva de la manera correcta hacia el Creador. Eso lo encontramos en el Salmo 119, versículo 105. Se los leo. En el Salmo 119, versículo 105 dice:
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En los dos conceptos hay algo en común, que no es solamente la Torá. Es en estos dos conceptos donde encontramos que se viven por medio de situaciones que, de acuerdo a cómo se juzguen, a como yo los juzgue, va a decidir cuál clase de justicia divina viene sobre mí. Si juzgo alguna situación como algo malo, como algo negativo, con palabras y emociones y sentimientos que van en contra de lo que yo quiere hacer en mi vida, entonces la Torá va a retribuir como vara, como espada de doble filo, en el cuerpo y en el alma, donde viene castigo, sufrimiento, dolor. Y voy a repetir el proceso hasta que yo aprenda. Es lo mismo que sucede cuando estamos en el colegio. Cuando se pierde el año estudiantil y se tiene que volver a repetir. Y hasta que yo no aprenda la lección de vida, no voy a dejar de repetir o de pasar ese año. Y eso va a ayudar a transformar mi vida, a que yo sea más humilde y aprenda para ser una mejor persona. Cada situación que repitamos nos va a volver a doler, en cuerpo, en alma y en espíritu. Ahora, si yo veo esa misma situación que me está pasando en mi vida y la veo como un camino de corrección, de bendición, entonces la Torá va a ser también una espada de doble filo en mi cuerpo, en mi alma. Pero lo que va a hacer ya no va a ser para traer un juicio duro, fuerte, sino para quitarme una capa de inmundicia, de impureza en mi vida. Va a quitar una mancha, me va a limpiar, me va a purificar para acercarme más a la santificación y así yo poder estar con Yud-Heh-Vah-He. Y ya no se va a repetir esa situación. O sea, la Torá va a ser para mi vida o para castigarme como una espada, un planazo y que me duela, o va a ser como esa misma espada pero para quitar la mugre que hay en mí. Dios Yud-Heh-Vah-He tiene el control de todo lo que sucede y es con el fin de bendecirnos sin importar cuál sea la situación. Ese es el plan que Él ya diseñó para nosotros. El mejor ejemplo del plan de Dios para nuestras vidas lo encontramos en un momento entre comillas doloroso que se convirtió en bendición. La muerte de Yeshua en el madero, ese es el mejor ejemplo, ya que ese acto que para unos fue de gran dolor, tristeza, odio, etcétera, para los que creemos en el amor y la perfección de Yud-Heh-Vah-He, lo entendemos como un acto de misericordia, de piedad, de bondad, de bendición sobre toda la humanidad. Entonces, cuando yo veo a Yeshua en el madero, yo digo: Padre, gracias por ese amor tan grande que tú nos expresas ahí, en ese momento que cambió la vida de toda la humanidad, pero sobre todo de aquellos que creemos y que recibimos. Un acto de generosidad, de amor, de bendición para los que creemos. Así que si en tu vida se dio una pérdida
de un ser amado tuyo, una crisis económica, o una crisis familiar, o una crisis sentimental, donde el sufrimiento y el dolor son a gran escala, y tú levantas tu mirada al cielo y dices: Dios, esto no es justo, yo soy bueno, lo que tú estás haciendo es juzgar la voluntad del Eterno, porque crees que tú sabes más que Dios, porque crees que lo que te está pasando no es para bendición ni es lo mejor para ti. ¿Cómo voy a juzgar a Dios si yo no tengo el conocimiento completo ni la sabiduría que Él tiene? En términos terrenales, es como que en medio de una operación cardiovascular está el cirujano ahí, un cirujano, una eminencia, que ha estudiado por 10 años, que lleva 20 años de practicar cirugías a corazón, todo eso, y yo que no he estudiado, que no sé nada, que soy un simple ingeniero, profesor o licenciado, lo que sea, llego yo y le digo a ese cirujano: ¿qué es lo que está haciendo, hermano? No haga eso así, hágalo mejor así, así, así. Bueno, lo poquito que yo conozco de cirugías cardiovasculares es por lo que he visto en las películas. ¿Cómo voy yo a cuestionar al doctor, decirle cómo lo hace, si es una persona que lleva años estudiando, años haciendo el mismo su oficio, su trabajo? Así mismo es con Dios. Él lleva toda la eternidad haciendo su trabajo. ¿Y cómo nosotros lo vamos a juzgar? ¿Cómo nosotros vamos a ser tan imprudentes de hablar cosas que no sabemos? Es como si yo fuera un costurero y sentado al frente de mi máquina cogiera y creara una camiseta y levantara la camiseta todo bien, yo la veo toda bonita y todo eso, y llega la camiseta y me dice: venga, ¿usted por qué me hizo así? ¿Por qué no me puso botones? ¿Cómo voy a dejar que la creación juzgue al creador? No seamos ignorantes. Nosotros no tenemos ni la sabiduría ni el conocimiento del otro. Yo no tengo derecho de cuestionar a nadie, a juzgar a nadie, menos aún a Yud-Heh-Vah-He. ¿Tengo derecho a discutir con Yud-Heh-Vah-He, con mi Dios? Sí, claro, yo tengo el derecho, pero debo hacerlo con respeto, con reverencia, con temor. Podemos preguntarle a Elohim el por qué me pasa esto, el porqué de las cosas que estoy viviendo. Claro, yo puedo preguntarle, y así mismo debo pedirle que me dé el entendimiento y la sabiduría para comprender las cosas. Yo puedo preguntarle, pero no puedo juzgar el modo de proceder ni la justicia de Dios en mi vida. Proverbios 21:21 dice: el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Salmo 37:28. Porque Yud-Heh-Vah-He ama la justicia y no desampara a sus fieles, para siempre serán guardados, pero la descendencia de los impíos será destruida. Proverbios 21:2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Yud-Heh-Vah-He pesa los corazones. Hacer justicia y juicio recto es a Yud-Heh-Vah-He más agradable que los sacrificios. Salmo 34:15. Los ojos de Yud-Heh-Vah-He Adonai están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Claman los justos y Yud-Heh-Vah-He oye, y los libra de todas sus angustias. Amén. Muchas son las aflicciones del justo,
pero de todas ellas les librará Yud-Heh-Vah-Uj. Amén. Entender que tenemos un Elohim, un Dios, que no busca el mal para cada uno, es una señal de lo que debemos sentir, de nuestra confianza en el Creador. Yo soy justo, Padre, sáname, Padre, ayúdame, Padre, que no me falte el alimento. Si yo soy justo. La próxima semana vamos a seguir este tema. Todavía nos falta artico, tranquilos, pero la próxima semana vamos a seguir con este tema. Y les digo una cosa, se van a quedar ustedes sorprendidos, pero sorprendidos de un nivel muy alto. Ya un versículo nos sorprendió, lo que es el tema de los accidentes, pero viene uno que nos va a enseñar a ser justos para recibir justicia en este mundo. De acá dice que Dios al justo le va a escuchar, que Dios al que es justo le va a librar de todas las angustias, que va a hacer justicia sobre los justos, porque el que es justo y recto delante de Dios le agrada. Así que entender que Dios no busca el mal para cada uno, sino que quiere, al contrario, librarnos de aflicciones, llevarnos por el mejor camino, traer paz a nuestras vidas, todo hace que incrementemos nuestra confianza en Dios. Ahora, el mal sí existe. Eso sí no lo podemos nosotros dudar. Y el mal no proviene de Dios, pero es algo que Dios permite que venga a este mundo para nosotros demostrar nuestra emuná, nuestra bitajón y nuestra confianza en Dios, nuestra forma de estar alineados en su voluntad. El mal es algo que te quiere engañar, que te quiere envolver para no soltarte, para desanimarte y llevar tu vida hacia el temor, hacia el miedo y hacia la angustia. Un engaño que hay muchísimo, que anda muchísimo por el mundo. La unión libre. No, es que yo no me voy a casar, yo quiero ir primero a vivir con ella para ver cómo nos va, podemos tener relaciones, podemos estar tranquilos, no nos preocupemos. Ojo, porque esa es la forma en que el enemigo engaña a las personas para que no se casen y no anden en la bendición del Padre Eterno. Transforma ese mal, ese negativismo, ese engaño, transfórmalo, deséchalo y empieza a vivir en bendición, a creer en la palabra del Eterno. Y permite que la justicia de Dios llegue a tu vida, porque esa justicia es la que te va a catapultar hacia el Eterno. Que el enemigo viene a tu vida con insultos, con maltrato. Entonces vas a coger el primer capítulo del libro de Pedro. Vas a coger el primer libro de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y lo vas a leer. Estas son herramientas que Dios nos da a nosotros. Coger la palabra de Él en medio de los insultos, del maltrato, de la angustia, de todo lo que nos está pasando en la vida. Y decimos así. Cuando una persona te cachetea, te insulta, vas a decir así. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Del 9 al 14, dice así: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiera amar la vida y ver días bendecidos, refrena su lengua del mal, y sus labios no hablen maldición ni engaño.
Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela, porque los ojos de Yud-Heh-Vah-Heh Adonai están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro de Yud-Heh-Vah-Heh Adonai está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurado, dichosos sois. Por tanto, no os asustéis por temor de ellos, ni te alteréis. Tremendo. Que una persona venga y los insulte, los maltrate, los humille y ustedes en su corazón diga: Dios me está viendo en este momento. Yo no lo voy a responder con groserías, no voy a pelear. Más bien me voy, le doy la espalda y me voy, y lo dejo todo en manos de Dios. Ese es ser un justo. Ese es ser una persona que tiene muná, bitajón, y que espera en la justicia de Dios. Y acá dice claramente que Él quiere darnos días bendecidos. Pero para ello yo necesito refrenar mi lengua, no responder con rabia ni con ira. Eso es ser un justo. Yo me acuerdo de un momento de ira fuertísimo, cuando le pegaron una patada a Mayita. Y yo quería responder, yo quería decirles de todo, pero yo me acordaba de la justicia de Dios y yo guardé silencio. Yo lo único que hice fue: todo lo dejo en manos de mi padre. Y esos manes dijeron: traigan a su hijo de tantas, padre, que venga acá, y nosotros también, mejor dicho. Y el groserito, yo callado, me di media vuelta y salí. Y recibí la justicia de Dios totalmente. Así que cuando estén ustedes sintiendo que lo están maltratando, guarden silencio, queden calladitos. Y Dios los va a ver como justos, porque han creído en la palabra, porque la están poniendo por obra. Les voy a hablar de la justicia de Dios con ejemplos que sucedieron en la vida real. Una persona compró una casa en un barrio muy lujoso. En ese mismo instante había otra persona comprando la casa del lado. Al poco tiempo vino un temblor, un terremoto sobre esa ciudad. Una de las dos casas se cayó y la otra quedó en pie. El hombre que perdió la casa no hizo sino maldecir, no hizo sino llorar. Decía que había perdido todo lo que tenía, sus ahorros, que había quedado en ruina. Mientras que el otro, al que le quedó la casa en pie, la vendió y se volvió millonario. Pero no vendió solamente su casa, vendió también la casa que se había derrumbado, que se había derribado. Ese hombre que se quedó en ruina, que no hace sino maldecir, le vendió la casa derrumbada al hombre que había comprado la casa que quedó en pie. Acá no hay temas de buena suerte, ni de afortunado, ni de mala suerte, nada. Es una situación que Dios proveyó para traer bendición. Las dos casas estaban bien construidas, estaban sobre el mismo terreno, pero resulta que aquí se explica la justicia divina, esa justicia que llegó sobre cada persona, porque Dios había designado para uno riqueza y para el otro pobreza, y Dios cumplió su voluntad. Pero ¿qué es lo fuerte del asunto acá? Es que el hombre que iba a comprar inicialmente la casa que quedó en pie
no compró esa casa, compró la otra, la que se cayó. ¿Y saben por qué? Porque resulta que el hombre A, el que compró la casa que quedó en pie, antes de irla a comprar, se postró con su familia, oraron y le pidieron a Dios que hiciera su voluntad en la vida de ellos. Y se fueron sin miedo y sin temor a comprar la casa. Por eso fue que llegaron tarde. Porque en el momento que estaban vendiendo las casas, ellos estaban orando. Por eso el otro hombre que no oró y tenía la oportunidad de comprar la casa que quedó en pie, no la compró. Porque no lo puso en manos de Dios. Y compró la casa del lado que porque era más bonita, un poquito más grande, tenía algo más y esto y lo otro. Y porque se la dejaron disque un poquito más barata. Y es un caso de la vida real. Dios establece decretos para cada persona. Pero asimismo, en su infinita misericordia, también para todo aquel que le busque de corazón, de un corazón sincero, fiel y obediente, confiando en el Creador, Dios le va a dar la oportunidad de ser bendecido. Porque le tocó el corazón, porque lo buscó y lo puso a él primero. Es muy importante que nosotros reconozcamos a Dios, que Él usa su creación también para traer justicia. Cada vez que ustedes vean o escuchen que hay un temblor, un terremoto, una inundación, un río desbordado, en fin, cualquier situación de la naturaleza, es porque Dios la está enviando con un propósito, con un fin. Él es el creador. Él fue quien lo hizo todo, lo que vemos y lo que no vemos. Y todo cumple con la voluntad de Yud-Heh-Vah-He en este mundo. Todo está bajo su control. Los cielos y la tierra le escuchan y se mueven si Él lo dice. Porque asimismo Dios, a través de su creación, va a ejecutar con su juicio, con su justicia, con su voluntad. Si yo creo que mis estudios de abogado, de médico, de ingeniero, de profesor, de lo que sea, si yo creo que mi sabiduría, que mi dinero, que mi negocio, que mis habilidades son las que me dan lo que yo tengo, que sé todo eso, lo que ha abierto las puertas en mi vida, entonces estoy totalmente equivocado. No soy yo quien produce los resultados en mi vida, sino que es Dios Yud-Heh-Vah-He quien me abre las puertas. Que si a alguno no se le dan las cosas, o es porque esa situación que está buscando no es de bendición para su vida, o no es el tiempo aún para recibirlo. Ya sea por una u otra razón, se va a dar es porque Dios Yud-Heh-Vah-He me está cuidando o me está protegiendo de algo. Un rabino, recuerden, testimonios. Un rabino fue a la embajada de Corea. No es conveniente que un cristiano o que un judío vaya a Corea porque los pueden castigar a la muerte porque no pueden predicar allá ninguna religión. No pueden hablar de religión allá. Allá eso es pena de muerte. Pero el rabino fue a sacar pasaporte a la embajada de Corea. Se lo negaron. Y el rabino salió todo furioso porque él decía, miento. El rabino salió tranquilo, salió en paz, sabiendo que era la voluntad de Dios, que si le había negado el pasaporte era por algo y que Dios lo estaba librando del mal. A medida que iba saliendo de la embajada de Corea, ya afuera en la calle, se encontró con una persona que lo conmovió mucho. Una persona que tenía un letrerito que decía que buscaba trabajo. El rabino se conmovió, se lo llevó para la sinagoga, allá lo bañó, lo vistió, le dio de comer y le dio trabajo. Le dio trabajo en la limpieza de la sinagoga.
A los días después, par de semanas nomás, el rabino tenía que ir nuevamente a la embajada de Corea a ver si le daban el pasaporte. Saliendo de la sinagoga se cayó y se tronchó el pie, pero él ya había sacado la cita y no podía perder la cita en la embajada. Entonces el señor que él contrató para la limpieza de la sinagoga lo ayudó a levantarse y le dijo que si quería lo acompañaba y lo llevaba a la embajada porque no podía perder la cita. Claro, el rabino dijo, pues sí, vamos. Fueron a la embajada, llegaron los dos, como el rabino tenía su pie tronchado, entonces el otro señor lo sostenía, llegaron a la ventanilla donde estaban donde tenían que radicar los papeles para el pasaporte, lo entregó. Cuando el que estaba ahí, el de la embajada, levantó la mirada, vio al rabino, pero vio que lo venía acompañando a alguien. Ese cónsul o esa persona que le estaba ayudando al rabino se alegró todo y salió y abrazó al señor, al que le estaba ayudando al rabino, y le dijo, yo te conozco, yo sé quién eres tú. El man sonrió nomás y el rabino decía, ¿cómo así? ¿Quién será entonces? El cónsul de Corea le dijo, él fue un luchador, fue uno de esos hombres de lucha libre, un luchador de lucha libre y redundante. Este hombre yo lo admiraba mucho y se ponía una máscara, pero yo lo llegué a conocer, yo iba de pequeño a sus peleas y él me alegraba mis días, y cuando yo aguantaba hambre, yo iba a verlo y él era el que me sacaba siempre la sonrisa. El cónsul volvió, lo abrazó, se entró nuevamente a su cubículo. Pasaporte rabino para usted, autorizado. Y cogió y dijo, también tiene el pasaporte, venga, yo lo doy de una vez, se lo dio al compañero. Se lo dio a ese señor, al luchador. Y llega el coreano y dice, ¿cuándo viajan? Entonces el rabino dijo, no, pues me toca mirar los pasajes, alistar todo porque tengo que viajar para allá, Dios ya me dijo que fuera. Y te llega el coreano y lo mira y le dice, ¿sabe qué? No vaya solo, vaya con él. Y les dio los pasajes a los dos, en avión, en primera clase, para ir a Corea. Todo esto pasó en México, y nos lo contó un rabino de México. Fue allá y predicó. Y se enteró el rabino que esa semana precisamente no iba a estar el dirigente o el militar que hace las requisas religiosas en el sector donde iba a estar en Corea. Todo dentro de la voluntad de Dios es perfecto. Pero, ¿qué tiene que ver la justicia de Dios acá? ¿Dónde está la justicia de Dios? Y esto es lo que les voy a enseñar la próxima semana. No, ahorita les digo. Ahorita les digo dónde está la justicia de Dios ahí. Porque esto es lo que les voy a enseñar la próxima semana. Dios fue justo o es justo y recompensó al rabí por ayudar a esa persona que estaba pidiendo trabajo en la calle. Lo ayudó con Sedaká. Ahorita vamos a ver. Ya vamos a terminar, ya nos falta un poquito. Otro ejemplo, dos personas discutían en la calle por un choque simple. Eso lo hemos visto aquí todos los días en Colombia. Pero uno de ellos en su corazón sintió que debía orar y guardar silencio. Mientras que el otro seguía discutiendo, manoteando, diciendo que cómo le iba a pagar el rayoncito que le hizo. Mejor dicho, empezó a patear el otro carro. Lleno de ira. Pero uno estaba callado, orando, pidiéndole a Dios que lo ayudara, que él no iba a decir nada. En ese momento llegó el tránsito y vieron a los dos hombres ahí, pero analizaron que uno era callado en silencio
mientras que el otro era dándole patadas al carro y reclamándole al que estaba en silencio. Los del tránsito les dijeron: venga, pónganse de acuerdo. Vea que si ustedes no se ponen de acuerdo, nos toca llevarnos los carros, ponerles multa, les va a salir más caro. Ese rayón es una bobada. Pero venga, hermano, no le siga pegando patadas a este otro carro, porque ese sí le está saliendo caro. Mire cómo se está poniendo, se está abollando. Claro, el man seguía alegando, seguía peleando, seguía insultando, seguía con una actitud muy mala. De pronto se les acercó una persona con el celular en la mano y se le fue a los del tránsito y les dijo: miren el video. Ese man que está insultando venía peleando con un ciclista. Y miren lo que pasa. El man en el carro se pasó el semáforo en rojo. Y como se pasó el semáforo en rojo por venir peleando con el ciclista, estrelló el otro carro. Claro, los del tránsito dijeron: no, con esta prueba, carro para los patios, multa para el man. Llamaron a la policía para decirle que era intento homicidio. Imagínense la cosa como se empezó a agrandar. Le dijeron al que estaba orando: ¿va a presentar alguna denuncia, alguna demanda? El man guardó silencio y en su corazón sintió que el man lo único que tenía que hacer era pagarle por el daño de las patadas al carro. Entonces el man dijo: no, que me pague solamente lo que le está haciendo con las patadas al carro. El del tránsito le dijo: listo, ¿tiene plata ahí? El man dijo: sí, yo tengo como 200.000, 300.000 pesos. No, eso no es eso. Por lo menos 2 millones le va a dar. Pero eso que usted le está haciendo de caro son por ahí 2, 3 millones. No, pero es que solamente es que cambiar la puerta, hacer esto. No, señor, de malas, usted verá. El man le dio los 3 millones. ¿Sabe qué es lo más tremendo del caso? Que el man al que le estrellaron el carro recibió la justicia de Dios por haber orado, por haber buscado. Pero esa plata que le dieron de más fue lo que necesitaba para comprar una droga, un medicamento para su hijo. En medio de un choque consiguió la plata para el medicamento. Dios fue justo con él, solamente por orar, guardar silencio. Esa actitud es la que trae justicia divina a nuestras vidas. Otro caso de la vida real. Ya vamos a acabar. Viene una hija y le dice al papá: papi, tengo que salir esta noche, me voy con mis amigas a rumbear, ¿me prestas el carro? Y el papá: mira, pero ¿para qué si te vas a rumbear y todo? ¿Para qué te vas a llevar el carro? No, mejor quédate acá, mejor, o te vas en un Uber, no sé, no. Ay, papi, venga, es que el carro es más cómodo, más tranquilo, voy a estar con mis amigas, las voy a recoger a ellas, todo eso. Bueno, a regañadientes, pues el papá cogió y le prestó el carro, la hija le dio las llaves y todo y se fue. Al otro día, cuando despertó, se fue al garaje para salir hacia el trabajo del papá. Cuando entró al garaje, vio el carro totalmente estrellado. Qué susto tan berraco el del papá. Salió corriendo hacia el cuarto de la hija a ver cómo estaba la hija, y vio a la hija y vio que la hija tenía un aliento borracha, ese cuarto olía de todo, no, eso mejor dicho. Y el papá despertó a la hija y dijo: mira, ¿cómo estás? Y ella dijo: no, estoy bien, papi. No, qué pena contigo, es que ayer, verdad, me tomé unos tragos con mis amigas, las dejé a cada una en su casa, y entrando aquí al garaje estrellé el carro, papi, lo volví una nada, perdóname, pero yo estoy bien. El papá se puso súper enojado con ella, y más aún cuando vio la millonada que le tocó pagar por mandar a arreglar el carro.
No hacía sino pensar que era mejor no haberle prestado el carro, que era mejor haberla mandado en Uber, que era mejor que lo mejor era castigarla, mejor dicho, y se empezó a llenar ese hombre de mucha carga, de mucha ansiedad, de mucha rabia. Él mismo decía, yo soy un bruto, yo como hice eso, yo sabía que no tenía que dejarla ir, yo sabía que no lo vuelvo a hacer, nunca más le voy a prestar el carro. Lleno de ira, lleno de rabia. Claro, el hombre, con el pasar de los días, mientras le arreglaban el carro, y cada vez que veía a la hija, se llenaba de rabia, de ira, de ansiedad, y se empezó a enfermar. Fue tanta la carga espiritual que empezó a sentir, que buscó una persona que le ayudara. Esa persona fue otro rabino. Ese rabino le dijo a ese señor, vamos a orar y a pedirle a Dios que le ayude con esa ansiedad, con esa rabia. Vamos a pedirle a Dios que nos muestre por qué usted está así. Claro, ese señor ya llevaba varios días sin dormir, solamente pensando en lo que le había tocado pagar y en la rabia que tenía. En medio de la oración, el rabino le dijo a ese señor, uy, Dios ya me reveló que eso que pasó fue lo mejor que le pudo haber sucedido a usted y a su hija. Cuando digo, ¿cómo así? ¿Por qué? No entiendo. Entonces el man dijo, sí. ¿Por qué? Resulta que era necesario que usted perdiera esa cantidad de dinero. Y era a través de mandar a arreglar el carro. Y no pagando un ataúd para su hija. Claro, el hombre mismo agachó la cabeza. La ira, la ansiedad y la rabia que tenía se le fueron. Porque entendió que Dios antes lo estaba cuidando a él y a su hija. Porque el hombre logró entender que si tenía que perder esa cantidad de dinero era por algo que le había hecho malo. A veces no entendemos las situaciones que pasamos en nuestra vida. Siempre puede pasar algo peor. Siempre. Pero Yud-Keh-Vah-He siempre elige el camino más sutil, perfecto y amoroso para cada uno. Y ese es el camino de bendición para cada persona. Pensar así, de esta manera, que todo lo que sucede en mi vida es de bendición y es la justicia de Dios obrando en mi vida, es la forma en la cual él Yud-Keh-Vah-He, me va a elevar para yo tener una vida de mayor satisfacción. El sufrimiento está en la mente y es gratuito. Hasta a mí me voló la cabeza cuando yo escuché esto. El sufrimiento está en la mente y es gratuito. Por eso todo el mundo lo compra. Porque todo el mundo piensa que sabe más que Dios. Juzga porque se creen buenos. No ven las cosas como Dios las ve. No son prudentes. Compran su propio sufrimiento. Ahora, el sufrimiento está en la mente y es gratuito. Pero el dolor es real y es físico. Si yo me rompo un brazo, o una pierna, o la nariz, o lo que sea, ese dolor es pasajero, pasa y se sana. Pero si yo me quedo pensando en esa situación en la que yo me rompí el brazo, la pierna, la nariz, en fin, eso sí va a durar hasta que yo lo permita, hasta que yo sane en el alma. La próxima semana vamos a ver algo tremendo, algo hermoso.
La palabra justicia es en hebreo tzedek. Uy, se me perdió, ya. Pero la palabra limosna es tzedaká. La raíz de justicia es tzedaká, dar al necesitado. La próxima semana vamos a ver cómo cada vez que nosotros damos al necesitado estamos obrando en justicia. Pero lo vamos a ver la próxima semana. Padre eterno, amado Yud-Heh-Vav-Heh, gracias por enseñarnos el significado de justicia divina. Esa justicia a la cual tú quieres obrar en tu pueblo, en tus amados, en cada uno de nosotros que queremos recibir esos justos juicios tuyos. Padre, que tu ley, que tu Torah, que tu palabra se grabe en nuestras vidas, para que nuestra emuná, nuestra fidelidad, nuestra obediencia crezcan, y así nuestra confianza esté puesta solo en ti. Tu misericordia, de tu misericordia están llenos todos los días, Padre eterno. Y permítenos a nosotros ser agradecidos con nuestros labios por lo que nos das cada día. Enséñanos, Padre, a tener un buen entendimiento y discernimiento para adquirir la sabiduría que proviene solamente de tu Santo Espíritu. Limpia, purifica y santifica nuestros cuerpos para que podamos, Padre Santo, ser dignos de tu sabiduría, para ser dignos de llevar a tu Santo Espíritu, porque sé, como dice tu palabra, que es tu Espíritu quien nos habla para poder comprender las cosas, para poder conocer ese mensaje tuyo, que es tu Espíritu el que nos lleva siempre hacia la verdad. Padre eterno, limpia nuestro corazón para que saquemos todo Baal y que seas tú entrando allí, que seas tú viviendo en nuestro corazón. Mejor eres tú, Padre eterno, habitando en nuestro corazón. Que tu palabra habite en nuestro corazón. Mejor es eso que todo el oro y el dinero del mundo. Tus manos nos formaron. Tus manos han diseñado un plan para nosotros, el cual de pronto no lo podemos entender muchas veces, pero Padre, sabemos que es el camino de bendición que has trazado para nuestras vidas, porque tus justos juicios están sobre nosotros, porque tu verdad habita sobre nuestras vidas. Tu ley, tu palabra es delicia para nosotros, para tu pueblo. Gracias, Padre, porque ahora puedo ver las cosas de otra manera. Te lo he dicho en mis oraciones. Gracias, porque un día alguien me dijo que mi hijo murió. Y gracias, Padre, por no permitir que esas palabras se grabaran en mi corazón, sino porque yo creí firmemente en que tú me lo podías devolver. Gracias, Padre eterno, porque has cumplido y has sido fiel. Por eso, Padre, yo por amor a ti soy fiel y obediente. Por amor a ti quiero hacer lo correcto cada día de mi vida. Solamente por amor a ti, para sacarte una sonrisa, para que desde lo más alto mires a esta manada pequeña, a cada uno de los miembros de esta manada que están ahí escuchando esta oración, que están ahí fieles, comprometidos contigo, creciendo poco a poco, llenándose de tu sabiduría y de tu verdad, para hacer lo correcto y sobre todo para estar contigo en la eternidad. Te amamos, Padre. Bendito seas tú.
Yud-Heh-Vav-Heh. La gloria es solo para ti, por los méritos y el amor de tu Hijo Yeshua. Amén y amén. A mis amados, muchas gracias. Dios los bendiga. Un abrazo bien grande. La próxima semana seguiremos con la segunda parte de la justicia de Dios. Que tengan un día lleno de bendiciones. Feliz día.